Hola amigos de YouTube, continuando entonces con lo que vimos en el video anterior, vamos a analizar en este video la problemática de cómo hallar este resto, ¿no? ¿Por qué era un problema hallar este resto? Porque bueno, tenemos este punto θ que no sabemos dónde está, entonces si no sabemos dónde está no podemos evaluar la derivada, y si nos falta la derivada no podemos hallar cuánto vale este resto para un x y un x0 determinado. Bueno, analicemos lo siguiente. Yo tengo que mi función es igual al polinomio de Taylor más el resto, ambos de orden n. Dependientemente del orden que yo tome, es decir, si yo tomo de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4, el polinomio en cierto punto x va a tener un valor, el resto otro valor. Para otro polinomio esos dos valores van a ser distintos, pero siempre su suma va a ser igual a la función en ese punto. ¿Está bien? Es decir, que habrá veces, por ejemplo, supongamos que la función en un punto x vale 10, para cierto orden el polinomio va a valer 9 y el resto va a valer 1. Es un ejemplo. Si cambio el orden del polinomio de Taylor, esta igualdad se va a mantener, pero esta suma va a ser distinta. Tal vez pueda tener yo esto. La función en el punto x no varió, por supuesto. La suma entre el polinomio y el resto no varió, pero sí variaron cuánto da el polinomio evaluado en ese x y el resto, porque ahora cambié de orden. Podría ser que lo anterior haya sido orden 2 y esto es orden 3, ¿no? Entonces aquí el polinomio de Taylor me da 9,8 en un x y el resto 0,2. Y así si pruebo con otro orden me va a dar algo distinto. El polinomio y el resto van a variar, lo que no va a variar es su suma, va a ser siempre igual a 10. Y así con todos los órdenes que yo pruebe. Voy a tener distintos valores para el polinomio, cambiando el orden, distintos valores para el resto, pero siempre su suma va a ser lo mismo que va a dar lo mismo que es la función nsx. ¿Está? La pregunta es, ¿cuáles de estos polinomios que yo elegí para aproximar la función, en este me dio 9, nuestra 9,8, 10,1, 12, cuáles dirían ustedes que es el mejor polinomio que aproxima a la función? Bueno, para medir el error que estamos cometiendo a la hora de aproximar una función mediante un polinomio de Taylor, puedo definir lo que sería el error porcentual. El error porcentual lo puedo definir así, como 100 por el módulo del error que estoy cometiendo. El error es el resto. Fíjense que aquí el error es 1, 0,2, 0,1. Comparado, en este caso, por cuánto vale el valor que yo obtengo aproximando la función con mi polinomio de Taylor. ¿Está? Esto nos va a dar una idea del error porcentual que estamos cometiendo. Por ejemplo, en este primer caso, el error porcentual, si yo hago esta cuenta, sería 1 dividido 9, me estaría dando alrededor de un 11%. Bastante grande el error. Fíjese que es 1 en 9. En este de aquí, el error que yo estoy cometiendo sería 0,2 dividido 9,8 por 100, sería del 2%, bastante mejor. En este que vemos aquí, el error sería del 1%, mejor todavía. Y en este último que vemos aquí, es del 16%. Entonces, a lo que queremos llegar es a lo siguiente. Si yo puedo acotar el módulo del resto de orden n en un punto x, voy a poder saber
¿Cuál es el error que estoy cometiendo al usar un polinomio Taylor de orden n para evaluar la función en el punto x? ¿Está? Entonces, el problema es el mismo que volvíamos a decir. Mi incógnita es el resto. Y es mi incógnita porque no tengo el punto θ que a mí me interesa. Lo que vamos a ver con ejemplos ahora en los siguientes ejercicios es cómo hacer para poder estimar o acotar todo este error. A veces en matemática no puedo dar un valor exacto porque es difícil de encontrar cierta expresión, pero sí la puedo acotar. Y eso es lo que a mí me interesa, porque en cuanto a error, a mí lo que me interesa es decir, bueno, como mucho estoy cometiendo este error. No me interesa tanto el valor exacto del error, pero sí una cota máxima. ¿Está? Bien. Vamos a verlo en un ejemplo. El ejemplo nos dice, hallar el polinomio de Taylor de grado 4 y estimar el resto de la función f de x logaritmo natural de x más 1 en x0 igual 0 para x igual 0,5. Entonces, ¿qué se nos pide? Que hallemos un polinomio de Taylor de orden 4 para estimar cuánto vale esta función valuada en 0,5, ¿no? Y el polinomio lo hacemos alrededor de 0. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hallar primero el polinomio de Taylor de orden 4. En un video anterior habíamos llegado a esta expresión, lo pueden buscar. Habíamos visto que cuando la función es logaritmo natural de x más 1, el polinomio de Taylor de orden n tiene esta expresión. Entonces lo que a mí me interesa es el polinomio de orden 4, que desarrollado me queda así. Fíjese que son 4 términos que lo sacamos de esta expresión. Bien, aquí ya tengo el polinomio. Lo que tengo que hacer ahora entonces es evaluarlo en x 0,5, ¿no? Entonces el polinomio de Taylor de orden 4 de la función valuado en 0,5 me da 0,2762. ¿Está? Que simplemente reemplazar x por 0,5 y ver cuánto da toda esta suma. Y me da esto. Es decir, que cuando yo aproximo esta función por el polinomio de Taylor de orden 4 me da esto. Bien, pero como dijimos, esto no es exactamente igual al valor de la función. ¿Está? ¿Cuál va a ser la diferencia que le falta? El resto, como vimos. ¿De cuánto es ese resto? Bueno, eso es lo que queremos ver. Usando la fórmula general entonces para el resto, habíamos visto que el resto de orden 4 de la función es igual a la derivada de orden 5 valuado en un punto θ dividido 5 factorial por x menos x0 a la quinta. El x0 que nos interesa aquí es 0, así que esto nos queda directamente lo que tenemos aquí. 5 factorial es 120, así que podemos escribir esto. Entonces, para estimar el resto, recuerden que a mí lo que me interesa en realidad es estimar el módulo del resto. ¿Está? Entonces, y recordemos que el punto θ pertenece al intervalo 0, 0,05. Eso es algo importante. Recuerden que el 0 está entre el x0 y el x. Mi x0 era 0 y mi x aquí es 0,5. Así que este punto θ va a estar entre 0 y 0,05. Entonces, lo que decíamos antes, lo que me interesa es estimar o ver qué pasa con el módulo de esto, para tener una idea del error. Entonces, hago módulo de toda esta expresión. Aquí tenemos el 0,5 a la quinta que estaba aquí, el 120, y todo esto es la derivada de orden quinta valuado en el punto θ. Lo habíamos calculado en un video anterior, así que no lo volvemos a calcular. Recuerden, todo esto es la derivada de orden quinta valuado en el punto θ.
Bien, como es módulo este, menos 1 a la sexta se me va, me quedaría que esto es igual a esto. Y ahora bien, ¿cuánto vale esto? Recuerden, yo no sé dónde está el punto θ. Pero lo que puedo hacer es sí decir cuánto vale esto como máximo. Como máximo. Fíjense que esto es función de θ. Y θ está en el denominador. Por lo tanto, si yo quiero graficar esta función va a tener más o menos esta forma. Esto sería el módulo, ¿no? Por supuesto. El módulo de el resto de orden 4 de la función. Es decir, todo esto. En 0 tendría este valor. En 0,5 tendría este valor. Y el punto exacto de dónde está mi θ, y no lo sé, pero está entre 0 y 0,5, como dijimos antes. Entonces yo sé que como máximo, el peor de los casos es que este θ sea 0. ¿Por qué es el peor de los casos? Porque es para θ igual 0 es cuando esta función toma su máximo valor. Entonces yo puedo decir que esto es menor a todo esto que escribimos aquí. ¿Qué es todo esto? Fíjense, es esta función para cuando θ es 0. ¿Está? Simplemente estamos acotando una función entre 0 y 0,5. Es menor a esto. Y esto, si hacemos cuenta, nos queda que el módulo del resto de orden 4 es menor a 0,00625. ¿Está? Entonces, si utilizamos un polinomio de Taylor de orden 4, como mucho el resto va a valer esto. En x igual 0,5. ¿Está? Este es el error que cometemos, el error absoluto, si evaluamos nuestra función en el polinomio de Taylor, si la aproximamos, perdón. Como mucho, este es el error que cometemos. Y el error relativo, como habíamos visto antes, que calculábamos como 100 por esto dividido este valor, me da que es menor al 2,26%. Es bastante bueno, si ustedes se fijan. Un error relativo del 2,26% es bastante bueno. Fíjense que aquí, por lo que vimos en el error absoluto, hay dos decimales que son iguales a 0, lo cual me dice que ya mi aproximación va a tener dos decimales bien. Esto sí o sí tiene dos decimales bien, y los invito a que ustedes hagan la cuenta, que evalúen la función en 0,5, la función directamente, y van a ver lo parecido que es a el valor que hemos hallado haciendo la aproximación con el polinomio, lo cual era de esperar, porque bueno, estamos evaluándolo en x igual 0,5, que está bastante cerca de x igual 0, ¿no? Que es el punto donde hicimos nuestro polinomio. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea de este problema? Hallar el polinomio de Taylor, ver cuánto vale el polinomio de Taylor en 0,5 y acotar el resto. Para acotar el resto utilizamos el módulo del resto y vemos cuál es el peor caso, teniendo en cuenta entre qué valores está θ. En este caso θ estaba entre 0 y 0,5. El peor caso era para θ igual 0. Acotamos el resto y listo. Bien, en el próximo video vamos a seguir con los ejercicios de esta misma índole. Chau.